pero bueno, voy a compartir por acá, ¿vale? Vamos a iniciar orando, por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos, Señor, hasta ti para buscar de ti, Señor, para buscar de tu presencia, Señor. Es un anhelo en nuestro corazón, Señor, conocerte más. Pedimos, Padre, tu dirección, pedimos tu cuidado, te pedimos, Señor, tu preciosa obra redentora en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes el control en su totalidad de esta clase y que nos hables muy puntualmente a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el cuidado y el amor que tienes de nosotros. Te honramos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les había comentado de tres cosas: expiación, redención y santificación. Y esto se deriva de que uno de los últimos elementos que estábamos estudiando tiene que ver con el altar de bronce. Todos los elementos dentro del tabernáculo que veníamos estudiando, los elementos que estaban posicionados del lado, bueno, inicialmente dentro de la tienda, que ya era el tabernáculo, era entrando del lado derecho, la mesa de los panes de la proposición. Del lado izquierdo, el candelero de oro. Y un poquito de igual del lado derecho, más adelantito, allí estaba en la parte central, previo al acceso al lugar santísimo, estaba el altar de oro. El altar de incienso era un altar que sí era de oro, pero afuera dos elementos interesantes. Uno de ellos, el altar de bronce, que es este que vamos a ver, y la fuente de bronce. Había dos altares, ¿no? Este y el altar de oro. Este altar de bronce estaba posicionado en la parte externa. Aquí es donde se generaba o se ponía toda la carne de los animales que se llevaban al sacrificio para la redención y para el perdón de los pecados hacia con el pueblo. Entonces aquí se posicionaba toda la carne, esto estaba encendido como si fuera un anáfore, más o menos esa es la función, y ahí se quemaba toda la carne. Posteriormente, pues, por supuesto, hacer el sacrificio. Hay una fiesta específica que se menciona en el Antiguo Testamento, que en la actualidad los judíos la siguen ejecutando, ya no de la misma forma, pero sí con esa figura referencial de lo que dice Levítico capítulo 16. Por favor, acompáñenme a ver Levítico 16. El día de la expiación, o en el hebreo se llama el día o el Yom Kippur, perdón. En este día de la expiación que Dios instituyó participaban tres animalitos. Ahorita vamos a leer Levítico 16. La palabra Yom significa día y Kippur viene de la palabra koper, que también deriva de la palabra capar, que significa hacer expiación. Entonces, derivado un poco de los significados, de las raíces en los significados del hebreo, se establece que el Yom Kippur es propiamente el día de la expiación o el día de la limpia por las culpas. Este es exactamente la vez al año que entraba el sacerdote a hacer su ejercicio sacerdotal, donde se ejecutaba el sacrificio de tres animalitos, bueno, dos animalitos. Uno de ellos era diferente el proceso, que se le llama Azazel. Este macho cabrío que llevaría el pecado de Israel era soltado hacia el desierto. Se seleccionaba era soltado, se oraba y se ponía las manos sobre su cabeza, y ahí en esa figura espiritual se descargaban todos los pecados del pueblo, y este animalito o este macho cabrío era soltado a su suerte al desierto, con el objetivo de recordar o de mencionar que Dios ya no se acordaría más de los pecados. Ese, digamos que chivo, le llamaban en ese tiempo chivo expiatorio, que es de donde viene esa frase
que hoy conocemos como el chivo expiatorio, y lo soltaban completamente a su suerte en el desierto, en esa referencia de que Dios ya no se acordaría más de los pecados del pueblo. Y dice Levítico 16, por favor les pido que me acompañen allí en la lectura, porque es un poco eh, enredoso lo que podemos ir leyendo, pero tenemos que irla siguiendo puntualmente para entender muy bien lo que Dios dejó escrito. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron por ofrecer un fuego extraño. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio? La tapa que cubría el arca. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. La diferencia es que la expiación es el sacrificio y el holocausto es una ofrenda a Dios. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Dónde se lavaba el cuerpo con agua? En la fuente de bronce. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, es decir, tres animalitos. Y hará traer a Aarón a un becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primero tenía que pedir perdón por él y por su casa. Siempre entrar a la presencia de Dios limpio, él inicialmente. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es esa referencia que yo les mencionaba hace un momento de uno, el que iba a salir en su suerte para hacia con Dios iba a ser sacrificado y el otro iba a ser soltado al desierto para llevarse el pecado. Y echará suertes Aarón, perdón, versículo 9, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Por eso tan importante el conocer los conceptos. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, el primerito, y hará la reconciliación por sí y por su casa, degollará en expiación el becerro que es suyo, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Eh, del velo adentro y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro y esparcirá sobre él el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Tenía que tomar a los dos machos cabríos, primero llevarlo inicialmente, y en el propiciatorio debía derramar sangre el sacerdote dentro del lugar santísimo. Y luego con el otro animal que iba a sacrificar, iba a hacer exactamente lo mismo, pero sobre el altar de oro que está previo al acceso al lugar santísimo. El primero que era sacrificado era en nombre de su familia y de él mismo para el perdón de los pecados, y el siguiente era por el pueblo, por todo el pueblo. Y luego dice, versículo 17,
Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar. ¿Ah? Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío. Y ahora sí, este es el que iba a soltar. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y a tierra, perdón, inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esto que se hacía, o este día de la expiación, o el Yom Kippur, era exactamente el ejercicio para la redención y el perdón de los pecados. Aquí está un poco la ilustración de los dos machos cabríos que se presentaban. Estos eran uno propiamente uno iba a terminar siendo el chivo expiatorio y el otro iba a ser sacrificado. Y adicional, de manera inicial, tenía otro animalito, Aarón, por el cual iba a ser la expiación para su casa, para él mismo, y el segundo para el pueblo de Israel. Estas son un poco las características del altar de bronce. El altar de bronce, su significado es lugar de matanza. Estaba construido de madera de acacia y también cubierto o recubierto de bronce. Era cuadrado, tenía sus cuatro cuernos, o sus cuernos en cada uno de las esquinas. Tenía cuatro aros, dos de cada lado, y cruzaba entre esos dos aros una vara que terminaba siendo utilizada para poder cargarlo y, y desplazarlo. Bien, ¿pudieron investigar lo de expiación, redención y santificación? Sí, no. Sí, sí. Hermana, cuéntenos, ¿qué pudo investigar? De la expansión, proceso resultado de expandir, dilatarse, ensancharse, ocupar más espacio o aumentar su volumen. Lo vemos en Génesis 1:6 al 18. Dios Ajá. hay expansión en medio de las aguas y Dios llamó a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana. Ejemplo, como el COVID que se expandió en las personas, y fue creciendo, se desarrolló y se dispersó en las personas. Ahora, en redención que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte. Significación, liberación mediante una acción de un dolor, penuria o otra adversidad, liberación, salvación, exención y recuperación. Júbilo, convoco en ocasiones conmemorativas el aniversario de la resurrección de Cristo. Ah, Redención en la... ¿Mande? no, no, adelante, adelante, ajá. Redención en la doctrina cristiana. Perdonar a las personas por sus pecados y pueden lograr vida eterna. La redención entra los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo vemos en Gálatas 5:22-23. La santificación es proporcionada a través de la sangre de Jesús, nos dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la santificación. Nos trae santidad. Dios es un Dios santo. Eso fue lo que hice en la actividad que dejó.
Oh, perfecto, perfecto. Nada más que el primero es expiación, de expiar. Ajá. Ay, ¿Y yo cuál es puse el significado expansión, que usted buscó? Fue expansión, ¿verdad? expansión. Sí, es expiación, ¿va? De expiar. Muy bien, gracias, mi hermana Julia. ¿Qué es cada uno de ellos? Básicamente, la expiación, la expiación es el acto. Por ejemplo, vamos a verlo en el caso específico de lo que Jesús hizo en la cruz. La expiación es el acto, es el acto de poder ponerse en lugar del otro, ponerse en lugar de una persona. Nosotros, por ejemplo, la Biblia dice que él quitó y canceló todo el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, porque ante una equivocación, ante un error, hay una consecuencia. La Biblia describe como la consecuencia del pecado es muerte, muerte espiritual. Entonces, cuando una persona muere espiritualmente, pues está propiamente pues muy orillada que posiblemente termine en el infierno, ¿no? Eso es muy posible. La expiación es básicamente el acto, la acción de ponerse en lugar de una persona. Lo que Jesús hizo, todos los que tuvimos que haber sido crucificados, los que tuvimos que haber muerto de la forma en la que murió Jesús, éramos nosotros, porque la paga de pecado es esa muerte espiritual. Entonces, estar lejos de Dios. Nosotros no tendríamos la oportunidad derivado del pecado, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos, no hay nadie que se quede fuera. Y dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros estábamos fuera completamente. Al llegar Jesús y ponerse en la cruz o ser sacrificado en la cruz, esa es la expiación, el acto, el ponerse en lugar del otro. Luego, ¿qué es expiación? ¿Qué es redención? La consecuencia de la expiación. Si yo me pongo en lugar, bueno, en el caso que Jesús lo hizo, Jesús se puso en lugar de nosotros. Hay un caso en la Biblia que hace referencia a todo este proceso. Jesús, cuando lo lleva los fariseos, los sacerdotes, llevan a Jesús ante Poncio Pilato, él les da la evaluación, les dice, les da la opción de poder liberar a otro en lugar de Jesús. Y dice, y a lo que a este le íbamos a hacer, pues le vamos a terminar haciendo a Jesús. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Saben cómo se llama ese hombre? Ese hombre por el cual es puesto Jesús en lugar de él. Es Barrabás. Barrabás, cuando este hombre estaba también en la prisión, lo traen, lo exponen enfrente de los fariseos y ponen a Jesús y les dice, ¿a quién quieren que libere? El único que tenía que pagar porque sí se había equivocado, porque había delinquido, porque había hecho cosas muy malas, era Barrabás. Él sí era la persona que tenía que terminar, tal vez a nuestra justicia, como nosotros de repente lo vemos, tenía que terminar como Jesús terminó. Pero Jesús se pone en su lugar. Jesús siendo Dios pudo haber cambiado la circunstancia totalmente, pero él mostró en ese proceso la expiación y la redención. ¿Qué hizo? Se puso en lugar de Barrabás y entonces liberan a Barrabás. Barrabás es la figura de la iglesia también. Y la redención es la consecuencia de la expiación. Es decir, por haber sido sacrificado, por haberse puesto en lugar mío, la consecuencia es que Él ya pagó la condena que yo tenía que haber pagado y entonces me libra completamente de una condena. Expiación es el acto, es la acción, redención es la consecuencia de la expiación y santificación es el paso a paso, como lo describió mi hermana Julia, es el paso a paso para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, expiación, ponerse en lugar de,
redención, la consecuencia de, y santificación, caminar en orden correctamente, de acuerdo a lo que Dios espera ver en nosotros. Finalmente, la fuente de bronce, una fuente que estaba hecha de bronce propiamente, pero también había otro elemento dentro de esta fuente. En esta fuente también había sido de espejos y de bronce. Es muy interesante la figura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos ver, eh, no sé, la Biblia, cuando nosotros evaluamos nuestra vida a través de la Biblia, podemos ver nosotros que algunas cosas sí son o algunas cosas no son lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Por ejemplo, la forma en la que Dios dice que se debe tratar a la mujer, esa es una forma exactamente de la figura de la fuente. La fuente de bronce, como ahí llegaba el sacerdote a lavarse, a limpiarse, pero también al haber sido hecha de espejos junto con bronce, generaba un reflejo, hacía que se reflejaran las personas. Entonces, la fuente de bronce siempre será ese lugar a donde nosotros vamos a reflejarnos o a reflejar nuestra vida y evaluar qué tan bien estamos. La Biblia en todas estas referencias que les dejo acá nos permite ver que Él nos limpia por medio de su palabra. El agua, esta figura del agua es la figura de su palabra. Porque dice la Biblia que con su palabra, con la Biblia, con su palabra nos limpia. Es como un zacate que pasa por nuestro cuerpo y que nos limpia. Entre más conozcamos nosotros de la palabra de Dios, más limpios vamos a estar, quitando todas esas cosas incorrectas. En el proceso del Yom Kippur, después de que se hacían los dos sacrificios y se enviaba a Azazel al desierto, para poder levantar ofrenda, para levantar holocausto a Dios, el sacerdote tenía que pasar por este proceso, lavarse. Pero siempre, siempre para entrar al tabernáculo tenían que lavarse. ¿Por qué? Porque es esa referencia de que para entrar a la presencia de Dios, nosotros tenemos que ser constantemente limpiados. La cortina de la entrada, a la entrada del atrio, a la entrada completamente de la tienda, bueno, no de la tienda, sino del patio, había una entrada con cuatro columnas y tres caídas de esas columnas, tres caídas de cortina. Y la cortina del atrio tenía estas características. Era de obra de recamador, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El color azul tiene que ver todo y hace toda la referencia con lo que tenga que ver con el cielo. El púrpura es un color sacerdotal. El carmesí tiene que ver con la sangre que derramó Jesús en la cruz por nosotros. Y el lino torcido, el lino siempre tendrá la figura de las vestiduras santas que Dios espera ver en su iglesia. La puerta del atrio veía hacia el oriente. Esa puerta estaba apuntando hacia el oriente. ¿Por qué? Porque justamente el oriente es de donde vendría nuestra salvación. Algunos estudiosos también hablan y mencionan que las cuatro columnas, que incluso se ven aquí en la pantalla, hacen referencia a los cuatro evangelios. ¿Por qué? Porque solo por medio de Jesús, que Jesús es la puerta, Jesús es el camino, la verdad y la vida, solo por medio de Él podemos entrar hasta su presencia. Tres caídas que hacen la referencia propiamente a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y las cuatro columnas hacen referencia a los cuatro evangelios, pero también al número de tierra, que nos habla de en todo tiempo y en todo momento buscar completamente a Dios. Bien, la siguiente clase vamos a empezar ya a estudiar a Ezequiel. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que le den una ojeada a Ezequiel, que estemos leyendo Ezequiel, y vamos a evaluar algunos puntos interesantes en el libro de Ezequiel. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí?
¿No? ¿Todo está claro? Perfecto. Sí, Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios y acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo lindo, por lo bueno y por lo maravilloso que tú has sido. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos guardes, que nos guíes y que por favor, Señor, permitas que tu palabra provoque aquello por el cual tú la has dejado, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que sigan pasando amén. un lindo fin de semana. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Bye bye. Adiós, Manoa. Gracias, igualmente. Bye.